En este vídeo voy a revisar los fichajes de la era Bartomeu desde la temporada 2014-2015 hasta esta última 2020-2021, ya que si bien terminó dimitiendo, recordemos pues que las entradas y salidas de esta temporada 2021 se llevaron a cabo con la gente de Bartomeu, ¿no? Revisando, que creo que es importante desde luego hacerlo para intentar vamos a ver la gestión de un presidente de la directiva, la gestión que se lleva a cabo. Por supuesto hay que mirar lo que se hace en todos los sentidos, ¿no? A nivel de todas las secciones, a nivel institucional, ¿no? La imagen que da y que estamos dando, por ejemplo, ahora mismo. Y por supuesto a nivel fútbol, si nos centramos solo en el fútbol, la gestión va mucho más allá solamente del apartado fichajes de los jugadores que entran y salen, pero tiene una relevancia muy importante. Porque si fichas mal, que fichar mal va más allá del tema económico, que es algo en lo que me voy a centrar mucho en este vídeo, donde vamos a revisar los números de los fichajes, como digo, de todas las temporadas de Bartomeu. Pero está luego el tema de, bueno, jugadores que fichas y le tapan huecos para la cantera, jugadores que fichas y son innecesarios, entrenadores que fichas y realmente pues te están adormeciendo al equipo, creando, digamos, normalizando la dejadez, ¿no? Lo que vamos, para mí es bastante evidente que empezó a pasar con Valverde en el Barça y, bueno, todo ello tiene que ver con la gestión, no solamente los fichajes, ¿no? Pero aquí, como digo, quiero revisar los fichajes uno a uno, donde veremos que, para mí, la mayor parte de los fichajes no están mal realizados, como voy a comentar ahora. Por ejemplo, en esta temporada 2014-2015, que es la primera de Bartomeu, tenemos el fichaje de Luis Suárez por 81,72 millones de euros, que para la época pues era una inversión muy importante, pero vamos, o sea, creo que todos estaremos de acuerdo en que quedó más que justificado cada céntimo pagado por Luis Suárez. Por Matías se pagaron 20 millones de euros y teniendo en cuenta cómo le criticaron y la imagen que... Porque al final es esto, ¿no? Las críticas acaban normalizando la idea de que un jugador es un paquete y ya está. Pero lo cierto es que Matías, por 20 millones de euros, el papel que venía a hacer era el de un jugador, un defensa que pudiera pelear por la titularidad. Y lo cierto es que la temporada 14-15 fue un jugador importante, con aquel gol en el Clásico al Real Madrid, con aquel gol en Vigo, en Balaídos, los dos consecutivos, si no me equivoco, en partidos consecutivos, y aparte jugó muchos minutos y lo hizo bien, tanto de central como de lateral. No hizo un rendimiento diferencial, pero sí que era un jugador que para ser pues el tercer defensa central y el segundo lateral zurdo, pues cumplía perfectísimamente. Por 20 millones de euros yo creo que es un fichaje acertado. A pesar de lo que puedan decir muchos, para mí lo es, porque, insisto, 20 millones de euros por un rendimiento como el que dio, jugó muchos partidos. Y el Barça ganó muchos títulos con él, jugando esos muchos partidos, esos muchos minutos. El caso de Vermaelen es diferente porque, claro, se lesionaba a menudo. Costó 19 millones de euros. Vermaelen para mí, bueno, cuando estaba en forma, cuando no tenía esos problemas físicos, era un jugador de grandísimo nivel, pero en el Barça, pues salvo un momento puntual en la temporada 2017-2018 donde sí estuvo disponible, el resto casi siempre estaba lesionado, estuvo cedido una temporada también en el Arsenal, en la Roma. Digamos que no... Finalmente no fue un buen fichaje, pero también era difícil, ¿no? Era difícil saber si se iba a lesionar o no. 19 millones de euros, pues es una cantidad elevada para un jugador que jugó tan poco, pero tampoco diría que es un fichaje horrible, sino que es un fichaje, bueno, que no salió bien, pero que tampoco, yo al menos no atacaría demasiado a la dirección deportiva por este fichaje. El de Rakitic, por supuesto, un éxito total, por 18 millones de euros. El de Ter Stegen, bueno, un absoluto escándalo, un acierto impresionante. Estaba Zubizarreta, de director deportivo, si no recuerdo mal. Claudio Bravo, 12 millones de euros. Bueno, estaba bien, también yo creo que se puede considerar un acierto. Y el fichaje de Douglas por 4 millones de euros, que no hay Dios que lo entienda. O sea, no hay absolutamente nadie que lo entienda. El resto de jugadores que salen aquí, como es Alex Song, Deulofeu, Afelay, Denis, Jordi Masip, pues son jugadores que venían tras cesión, ¿no? O que subían del Barça B, en este caso, ¿no? Subían del Barça B. Falta Rafinha en esta lista, que también debería estar, pero no está.
En todo caso, salvo el de Douglas, creo que está muy bien la agenda de fichajes que se hizo, porque el de Luis Suárez es un acierto total, el de Matías me parece un acierto, el de Vermaelen pues es un error comprensible, el de Rakitic es un acierto tremendo, el de Ter Stegen escandaloso, el de Claudio Bravo un acierto y el de Douglas, pues ya digo, no hay Dios que lo entienda. Por tanto, el balance de la temporada 14-15 me parece muy bueno. Yo le pondría un notable tirando incluso hacia el sobresaliente, un notable alto para la temporada 14-15 en cuanto a los fichajes. En la temporada 15-16, como vamos a ver ahora, en la temporada 15-16 se ficha a Arda Turán por 34 millones de euros y a Alex Vidal por 17 millones de euros. El resto, pues son jugadores que llegan tras cesión, como Denis Suárez, como Cristian Tello, Halilovic, Alex Song de nuevo, Munir, que vienen del Barça B, Montoya, Sandro, ¿no? O sea, pero esta temporada recordemos que es la de la sanción de la FIFA, donde el Barça pues no puede fichar, y a causa de esto, pues Arda Turán y Alex Vidal se incorporan a partir del mes de enero de 2016. Yo no voy a criticar tampoco estos fichajes, evidentemente dieron un rendimiento, sobre todo el de Arda Turán al final fue un pufazo enorme porque, bueno, son 34 millones de euros por un jugador que al final no jugó absolutamente nada, pero también considero que el error fundamental con Arda Turán viene con lo que se hace después de con lo que voy a comentar ahora, ¿no? Los fichajes de la temporada del verano 2016, porque cuando fichas a Arda Turán, teniendo en cuenta que ya teníamos a Iniesta, a Rakitic y a Busquets, que eran titularísimos, Arda Turán era pues para ser cuarto, digamos un centrocampista que diera descanso a Rakitic y a Iniesta, digamos el primero, ¿no? O sea, el jugador para pelearles la titularidad y darles rotación. Al mismo tiempo teníamos a Rafinha, teníamos a Sergi Roberto, o sea, teníamos jugadores de sobra en el centro del campo y el error para mí está mucho más ahí, en no entender esto y seguir fichando, como voy a comentar después, que en fichar a Arda Turán, porque Arda Turán la realidad es que nunca le dejaron tener continuidad, solo jugó un poco en ese tramo 2016, pero a partir de la temporada 2016-2017, con los fichajes que se hicieron, Arda Turán pasa a ser el suplente de Neymar y ya la temporada siguiente con Valverde es que no le dan ninguna opción. Entonces, entre una cosa y otra es que no jugó. Yo no critico el fichaje como tal porque a mí me pareció un acierto. Me pareció un acierto fichar al jugador. Era un riesgo porque, bueno, había esas declaraciones que hacía él, de que estaba un poco cansado de la época de Simeone y tal. Pero creo que por 34 millones de euros, un jugador del nivel que mostró en el Atlético de Madrid, está bien, pero es evidente que salió muy mal. Y el Alex Vidal, pues parecido, ¿no? Yo creo que estaba bien también para ser un lateral diestro que peleara la titularidad, pero al final pues tampoco salió bien, ¿no? Por las razones que fuera, tampoco salió bien. Le daría un bien, yo le daría un bien porque creo que eran fichajes adecuados para el momento en el que estamos, creo que eran fichajes adecuados y la razón de que no funcionaran, pues insisto, obedece a otra serie de factores que no hace que los fichajes fueran incorrectos. Para mí necesitábamos un centrocampista como Arda Turán y para mí necesitábamos un lateral diestro y a los precios que estaban y el tipo de jugadores que eran, yo creo que venían bien al equipo, pero pues no, la cosa no funcionó. Yo le doy un bien, a pesar de que pueda sonar raro. Ahora es donde empiezan pues ya los problemas en la temporada 16-17. Porque como digo, el de Arda Turán es un fichaje que fracasa para mí pues precisamente por fichar a André Gómez por 37 millones de euros, ya que es añadir demasiados centrocampistas ya, o sea, tienes a Rafinha, sabes aparte que viene Aleñá en proyección desde del Barça B, Sergi Samper, que también estaba subiendo, nunca le dieron oportunidad de absolutamente nada, Denis, ¿no? Que también es otro jugador que, como vemos aquí, ficha por el Barça, pone 3,25 millones de euros. Yo quiero recordar que fue más el desembolso. Pero claro, ya tienes a André Gómez, tienes a Denis Suárez, tienes a Rafinha, tienes a Sergi Roberto, tienes a Iniesta, tienes a Rakitic, tienes a Arda Turán. O sea, tú mismo has cerrado el paso en el centro del campo a Arda Turán. O sea, es que es el error fundamental de esta gestión es este. Y aquí es donde, claro, dices 37 millones por André Gómez, 22 años de edad, con el nivel que ha habido en el Valencia, a mí me parece que está bien. Me parece que está bien. Es una cantidad que me parece que está bien porque por la edad que tiene el jugador y el nivel que ofreció,
Incluso aunque te salga mal, pues ya vimos, ¿no? El Barça consiguió venderlo por 25, con lo que realmente perder dinero no perdimos. En ese sentido, el fichaje está bien hecho. Porque si te sale bien, pues conseguirás un jugadorazo. Y si no te sale bien, pues dinero mucho no pierdes. Entonces, desde ese planteamiento está bien. Pero el problema está, como digo, que este tipo de fichajes de André Gómez y Denis Suárez lo que han provocado es acabar con Arda Turán, que fue una inversión de 34 millones de euros. Y este es el problema. El dinero que se fue empleando, invirtiendo en centrocampistas, sabiendo que estás pisando uno a otro. O sea, es completamente absurdo. Luego, el fichaje de Paco Alcácer por 30 millones de euros. Para mí en su momento ya fue exagerado, aunque con el paso del tiempo, vamos a ver, Alcácer es un buen delantero. Costó 30 millones de euros que luego, con la gestión que hubo de su caso, pudimos recuperar, ¿no?, el dinero. Entonces, no voy a decir que haya sido un mal fichaje, porque desde ese punto de vista no gastamos dinero y no hubo problemas, pero sí que lo es desde el punto de vista de que a mí me parecía bastante evidente que, claro, si tú piensas en un delantero a futuro para Luis Suárez, para darle relevo, Alcácer no tenía tanto nivel como para sustituir a alguien como Luis Suárez. No es un Haaland, no es un Mbappé, no es un jugador que bueno, del nivel que nosotros queríamos, ¿no? Y gastar 30 millones de euros por un jugador que sabes de sobra que no va a contar a futuro, pues me pareció ya en su momento cuestionable. Y me parece pues también uno de los fichajes en este verano pues más cuestionable. Si bien, como digo, no perdimos dinero, a largo plazo no perdimos dinero, como con André Gómez, así que tampoco es del todo criticable. Desde el punto de vista del dinero, desde el punto de vista de tapar, desde el punto de vista de tapar a Arda Turán por un lado y desde el punto de vista de no conseguir un delantero a futuro, pues aquí el problema que tenemos hoy del 9 empieza aquí, en el verano 2016, y estamos ya en 2021. Por eso es importante revisar el tema de los fichajes, porque aquí es donde vamos viendo, ¿no?, los errores que se cometieron. Umtiti, 25 millones de euros, para mí totalmente un fichaje sobresaliente, acertado, a pesar de pues, los momentos que está viviendo ahora. Yo creo que rindió con creces las 2 primeras temporadas, hasta el Mundial 2018. Lucas Digne, 16 millones de euros, también está justificado. Luego lo vendieron por la misma cantidad o incluso algo más al Everton, y hoy está rindiendo muy bien en el Everton. Es evidente que es y cuando jugó rindió bien. Zilesen, qué decir, ¿no? 13 millones de euros por un portero que dio un nivel espectacular. Espectacular, siempre que jugaba era un rendimiento espectacular. Luego lo que es más cuestionable es lo que hicieron con el traspaso, la cosa rara, extraña esta que hicieron con lo del cambio de Neto y todo esto, pero bueno. Denis Suárez, como digo, pues si son 3,25 millones de euros, desde luego está bien, porque lo vendieron por más, ¿no? Pero ya digo, entre Denis Suárez y André Gómez, pues acabaron tapando a una inversión importante como era la de Arda Turán por 34 millones de euros. Y todo esto junto, pues empieza a poner problemas, o sea, a perder dinero, a gastar mucho dinero en Arda Turán, que nunca se recuperó, porque Arda Turán tenía aparte un salario altísimo. Aparte, es que es esto, o sea, André Gómez también un salario muy alto. Estos jugadores fueron aumentando la masa salarial, aumentando la plantilla con nombres y más nombres y más nombres, y haciendo aparte que llegara pues un jugador turco, un jugador de Portugal, otro jugador de aquí, otro jugador de allá. O sea, aquello de intentar tener un vestuario unido, un grupo de jugadores de la cantera y tal, la cultura o sea, al final no funcionó André Gómez, no funcionó Arda Turán y tampoco funcionó Denis Suárez. Entonces, siempre el análisis de los fichajes, de si funcionaron o no funcionaron, siempre es muy amplio. Porque claro, si piensas en el aspecto meramente económico, en André Gómez, por ejemplo, dices, a ver, lo fiché por 37, lo vendé por 25, estuvo aquí 2 temporadas. No puedo decir que haya sido un desastre el fichaje, porque prácticamente, ya digo, no has gastado dinero. O sea, tener a André Gómez 2-3 temporadas te ha costado 12 millones de euros. Para lo que es el Barça y el fútbol, no es tanto. El problema no está solamente ahí, el problema está, ya digo, en tapar a Arda Turán y todo esto, ¿no? Todo lo comentado. Y es el análisis que hay que hacer. Los problemas, como digo, empiezan ya aquí. O sea, en 2015 y sobre todo verano 2016, con el tema Arda Turán, con el no relevo de Luis Suárez, con jugadores que empiezas a llenar el vestuario de jugadores de policultural, esto, ¿no? De Turquía, un portero de Holanda, otro portugués, otro, o sea, que te vienen de todas partes. Que no hay problema, evidentemente, no soy xenófobo, pero es una cuestión de que, ya digo, el tema de mantener la cultura y la gente, traer la gente de abajo de casa que están formados y educados de una manera específica en la Masía, pues es importante. No es un tema baladí, como ya he comentado en infinidad de ocasiones, sino que es muy importante.
Si vamos luego, a partir de aquí, claro, pasa lo de la salida de Neymar, que también ya pues es otro movimiento muy importante donde va pues a llegar ahora bueno, o sea, si ya aquí empieza a haber problemas en el verano de 2016, a partir de ahora pues es la locura auténtica, ¿no? Con el fichaje de Coutinho que pone aquí que son, bueno, esto correcto del todo no es, porque ponen Dembélé 140 y realmente está en 135, y salvo que el Barça gane 2 Champions, el Barça ya no va a pagar más al Borussia Dortmund, así que no son 140, realmente son 135. Por Coutinho pone 145, que no sé si son 145 o no. Lo máximo que iba a pagar al Barça al Liverpool es 160 ahora. Sean 145, 140 o 150 lo que hemos pagado a Liverpool por Coutinho, o lo que estamos pagando, porque el fichaje aún no está pagado. Evidentemente el fichaje Coutinho-Dembélé es un sinsentido absoluto. Aquí ya, bueno, están ahí los vídeos, ¿no? Ya lo he comentado muchas veces, que yo pues Coutinho siempre dejé claro que me parecía un gran jugador, pero que no me parecía acertado su fichaje. Tenía muchas dudas de su encaje en el centro del campo y que terminaría por jugar en la posición de extremo, que era la que iba a ocupar Dembélé. Entonces al final te has gastado sobre 300 millones de euros en 2 jugadores para pisar uno a otro. O sea, un completo y absoluto sinsentido, un despilfarro descomunal, añadiendo a la plantilla un francés y un brasileño, es decir, más jugadores de fuera, más policultural, más división, más guetos, ¿no? En el vestuario, con guetos, bandos, ¿no? De 2-3 brasileños por aquí, 2-3 franceses por allá, 2-3 portugueses por aquí, y al final eso pues también perjudica. Y luego al mismo tiempo la masa salarial. Coutinho, 14 millones de euros netos, Dembélé, 9 millones de euros netos, o sea, no es solo lo que te cuesta en traspaso, sino cómo estás ya sumando masa salarial para arriba, o sea, como si no hubiera mañana. Y al final, pues claro, esto es un auténtico desastre. Un auténtico desastre, porque al final es que no supieron utilizar a ninguno. Aún encima lo que he comentado siempre, ¿no? O sea, haces ese desembolso con ellos y sobre Dembélé no están encima, lo tratan como un jugador más, como si hubiera llegado gratis al Barça, ¿no? O sea, es algo completamente de locos. Y después no solo eso, sino que después está el fichaje de Paulinho por 40 millones de euros, que luego dicen que salió por 40 millones de euros también. En ese sentido, pues podemos decir que está bien, pero al mismo tiempo está mal porque, claro, fichas a Paulinho teniendo a André Gómez, a Denis Suárez, a Arda Turán, a Rafinha, o sea, teníamos a no sé cuántos centrocampistas y fichan a otro más. O sea, por 40 millones de euros, por si fuera poco. ¿Qué necesidad teníamos de gastar ese dineral? ¿Qué necesidad había? O sea, esto ya va más allá de si te gusta más o menos. Paulinho, el rendimiento que dio en el tiempo que estuvo bien. O sea, yo no critico el rendimiento de Paulinho. Yo lo que critico es el fichaje. El gastar 40 millones de euros en un centrocampista cuando tienes un montón más tapando, o sea, estás tapando tú mismo minutos a jugadores. Por ejemplo, fichaste 12 meses antes a André Gómez por 37 millones de euros para que luego no juegue. Fichas a Denis Suárez para que luego no juegue. Fichas a Arda Turán para que no juegue nunca directamente. O sea, ahí ya lo ceden, ¿no? Entonces, evidentemente este es el problema, porque en André Gómez 37 más Arda Turán 34 se gastaron más de 70 millones de euros entre los dos para que no jueguen. Y luego otros 40 en Paulinho. O sea, es que es como, no sé, como en plan, lo que ya he comentado muchas veces, que es como si usaran el dinero del Barça en el Monopoly. O sea, como no era suyo, cogen y dicen, suelta y 40, o suelta por aquí de esto y suelta por allá aquello. O sea, un auténtico cachondeo, ¿no? Un auténtico cachondeo. El fichaje de Semedo por 35,70 pues está muy bien realizado. Necesitamos un lateral. Creo que demostró tener un muy buen nivel. Al final ha salido pues por la misma cantidad, 35 millones de euros si no me equivoco, y por tanto yo creo que está muy bien realizado. El de Deulofeu, 12 millones de euros para no darle oportunidad alguna, jugó 500 minutos y ya no tuvo más oportunidades. El de Yerry Mina hubo mucha suerte con él, mucha suerte porque gastaron 11 millones de euros, casi no le dejaron jugar, lo poco que jugó lo machacaron en prensa, pero por suerte él llegó el verano, o sea, llegó el Mundial de 2018, se salió allí con Colombia, marcó 2-3 goles decisivos, fue tremendo protagonista del Mundial y eso permitió venderlo por 30 millones de euros. Desde ese punto de vista se puede decir que gran negocio, sí, pero vamos, si no hubiera sido por Colombia y por lo que hizo Yerry Mina en el Mundial, seguramente hubiera sido otro fracaso porque no contaban con él, es que realmente lo ficharon y vete tú a saber qué, pues como con Marlon, que lo ficharon por 5 millones de euros, y sí, luego también lo vendieron al Sassuolo,
y creo que recuperaron el dinero, pero es otro jugador que no contaron con él. Es otro de estos fichajes así, random, podríamos decir, que los fichan y dices tú, ¿por qué, no? Fichajes raros y extraños que hay ahí. Pero bueno, sobre todo lo más cuestionable aquí, evidentemente, es el fichaje de Coutinho con Dembélé, que insisto, se pisan el uno al otro, no por ellos no son responsables de nada, quienes son responsables son quienes le ficharon y no fueron capaces de prever esto, ¿no? Cuando es que lo comentábamos aquí. Lo comentábamos aquí. Algunos daban dislike y decían que no, que Coutinho era lo más de lo más y que tal. Pero aquí están ahí, insisto, están ahí los vídeos. Coutinho, Mr. Seitan, seguro que podréis encontrarlo de hace 2 o 3 años. Y aquí ya lo veníamos comentando. Era previsible que esto sucediera. Entonces, bueno, despilfarro absoluto y total de un dineral que te habían dado por Neymar. Y bueno, por no decir que por Dembélé yo no sé cómo han negociado. Es decir, 105 millones de euros fijos más no sé cuántos en variables de fácil cumplimiento, se han llegado a 135 millones de euros con enorme facilidad. O sea, ¿quién negoció ese fichaje? ¿En serio no podían como máximo ponerle el tope en 100 o en 120? Me parece... Es que claro, vas allí con toda Europa y todo el mundo sabiendo que el Barça había pues, recibido 200 y pico millones de euros por Neymar y ya estás en una posición de total debilidad para negociar. Pero eso es precisamente parte de la gestión en fichajes, de que sabes que se te va a ir Neymar y en vez de tratarlo con discreción, en vez de anticiparte y decir, pues voy rápidamente a por Dembélé para pagar menos, esperan a que se produzca el despropósito, que todo el mundo sepa que tenemos 200 y pico millones de euros y hacen esto. O sea, aquí es, ya digo, donde empiezan ya a destruir absolutamente todo. Pero como digo, venía de antes. O sea, Paulinho tapando a André Gómez y a Arda Turán, en los que se habían gastado más de 70 millones de euros. Y a Denis Suárez, o sea, y a la cantera, ¿no? Y a la cantera tapando centrocampistas sin parar, una y otra vez. Luego tenemos la siguiente temporada, es la 18-19, donde, vamos a ver, llega el fichaje de Malcolm, que es otro fichaje completamente extraño, porque a mí, ya lo he comentado muchas veces, Malcolm sí me gustaba, me parecía buen fichaje. Pero claro, me parece buen fichaje si el entrenador cuenta con él, si el entrenador le va a dar alguna oportunidad, si habéis hablado con el entrenador. Y es evidente, por lo que hizo Valverde con Malcolm, que no le interesaba lo más mínimo el fichaje de Malcolm, ¿no? Se gastaron 41 millones de euros. Hemos sabido recientemente lo de la comisión de 11 millones o 10 millones de euros que se han llevado por su fichaje algunos, pues el hijo de Minguella, si no me equivoco. Si no me equivoco, creo que es el hijo de Minguella, que es representante de jugadores. Y bueno, ya me dirán, o sea, a este chaval no le han dado ningún tipo de oportunidad de nada y lo poco que jugó, pues lo jugó bastante bien. Lenglet por 35 es una cantidad elevada, pero bueno, yo creo que estuvo bien el fichaje. El de Artur por 31 estuvo muy bien, lo que no estuvo bien es lo que hicieron después con él, pero fijaos, otro centrocampista más, o sea, otro más, y eso que ya estaba Puig, que en esta misma pretemporada, la de 2018, ya estaba Puig también emergiendo, o sea, estaba Aleñá, estaba Puig, estaba Rafinha, teníamos a una Rakitic, o sea, tenemos a Artur, fichan a Arturo Vidal, como vemos aquí, 18 millones de euros, que ya comenté también en su día, que me parecía buen fichaje por esa cantidad, ¿no? Porque es un centrocampista que a mí me encantaba, desde luego. Pero claro, Arturo Vidal, Rakitic, Iniesta aquí no estaba, Iniesta se acababa de ir. Pero estaba Rakitic, aún estaba André Gómez, que eso sí, lo vendieron después, pero había un montón, y vendieron a Paulinho también en este mismo verano, o sea, una auténtica locura, fichaban por fichar, ahí para adelante, fichaban centrocampistas como quien cambia de jersey, o sea, es de locos, no daban continuidad ninguna. Y bueno, así ha ido tanto Arturo Vidal, y en el centro del campo así nos ha ido, porque evidentemente no se ha sentado ninguno porque nunca ha tenido continuidad, salvo De Jong, que menos mal que ha tenido algo de continuidad. Luego ficharon a Murillo por 1,20 en el mercado invernal, 1 millón de euros por Boateng, 1 millón por Todibo, que otro fichaje que bueno, vimos que tiene, y ya lo está demostrando en el Niza, que tiene un muy buen nivel, pero se ve que es eso, que es un jugador problemático, conflictivo, puedo entender que lo saquen, pero aún así es que no le han dado oportunidad ninguna, no sé, no han explicado nada. Lo de Murillo y Boateng, pues bueno, qué decir, ¿no? Bueno, en fin, también eran momentos donde había que jugar, de fichar perfil bajo, ¿no? Porque ahí no teníamos... Digamos que jugaba Suárez por decreto con Messi, etcétera. Entonces, pues al final era lo que había, y ficharon a Boateng por esto, ¿no? Para tener un jugador ahí que, si se lesiona a alguien, pues bueno, está Boateng y tal, pero
bueno, en este verano no lo hicieron mal del todo. No lo hicieron mal del todo porque ya digo, con Malcolm luego aparte consiguieron venderlo al Zenit por una cantidad alta. El problema está con Artur, lo que han hecho luego con la Juventus y Pjanic y todo esto, que vamos a comentar por supuesto ahora. El de Arturo Vidal está bien. Lo de Murillo y Boateng no lo criticaría demasiado. Por ese precio, pues bueno, eran jugadores que vinieron a aumentar la plantilla por si era necesario y al final pues prácticamente no jugaron. No eran por supuesto fichajes de campanillas, pero tampoco son fichajes como para criticar, porque ¿qué te han costado? No te han costado mucho dinero y no has necesitado de ellos. Entonces, no hay demasiado que criticar. La siguiente temporada, la 19-20, que aquí es donde se comete ya otro gravísimo error, pues es la temporada en la que se ficha a Griezmann por 120, aunque se dice que son 135 millones de euros. Y claro, es otro jugador que... Es que al igual que Coutinho, es que aparte son jugadores ya de una edad, porque en el caso de Dembélé dices, sabes que a Dembélé lo ficharon con 20 años. Tienes 10 años, o sea, aunque el jugador te salga mal, pues lo normal es que consigas venderlo. Fijaos que lo hicimos muy, muy, muy mal con Dembélé y aún así pues sigue teniendo un valor de mercado bastante alto, de 50 millones de euros. Y eso que solo le queda un año de contrato. Si tuviera 2 o 3 años de contrato, seguramente podríamos estar pidiendo 60 o 70 millones de euros, incluso a pesar de la situación sanitaria que ha bajado los ingresos y todo esto. Pero en el caso de Griezmann y en el caso de Coutinho, cobrando mucho más que Dembélé, porque Griezmann tiene eso, un contrato creo que son de 25 millones netos, con la edad que tiene, o sea, y un jugador que, pues eso, había que ver, ¿no? Si encajaba con lo de la decisión y todo esto, o sea, gastar semejante dineral después de venir gastando lo que hemos comentado, digo, o sea, es una completa locura. En Frenkie de Jong van 86, según pone aquí, 86 millones de euros. Bueno, yo creo que eran 75 más variables y los variables alcanzaba hasta 86, que es el máximo, no sé, igual el Barça ya pagó los variables. Me parece una cantidad aún así exagerada, los 86 millones de euros, pero bueno, relativamente, ¿no? En todo caso, me parece muy bien, me parece un acierto el fichaje de Jong por la edad del jugador, por el nivel que tiene el jugador. Nada que cuestionar en ese sentido. Lo de Neto pues ya lo hemos comentado, es decir, una operación rara que han hecho con lo de Zilesen ahí, que pone ahí 26 millones, pero por Zilesen creo que nos dieron 30 o no sé, una cosa extrañísima. Neto pues bueno, ha cumplido bastante bien las veces que ha jugado, tampoco es que haya jugado mucho, ha jugado más bien poco. Lo de Firpo, 18 millones de euros, tiene que ver con lo de Cucurella, que es pues bueno, una auténtica locura. Cucurella no les dio la gana de darle ninguna oportunidad. Trajeron a Firpo aquí para cortarle la continuidad. Ya lo habíamos comentado en vídeos que Firpo me parecía muy buen jugador, pero que jugando poco lo más probable es que no fuera a funcionar, ¿eh? Y pues ha sido un fichaje que no ha funcionado. No ha funcionado. Braithwaite, 18 millones de euros. El tema de Braithwaite está sobre todo relacionado a lo de Haaland, ¿no? Que un mes antes podíamos haber fichado a Haaland y no les dio la gana con la mentira aquella del perfil Barça, que realmente era, pues como comentamos aquí, o sea, no quieren fichar a Haaland porque saben de sobra que cuenta con nivel para pelearle la titularidad a Suárez y no quieren meterse en problemas. Esta es la verdadera razón por la que no se ficha a Haaland, lo tengo clarísimo, vamos. Se gasta también dinero en Emerson Royal para cederlo al Betis, esta operación de los 12 millones de euros. No solo no está mal, sino que eso estuvo muy bien, ya que hoy día el jugador tiene un valor de mercado del doble o incluso cerca del triple. El fichaje de Pedri, que pone aquí 10 millones de euros, pero que bueno, se dice que puede llegar hasta los 30 millones de euros con facilidad. Pero bueno, aún así está bien realizado, por supuesto. Y la cesión de Marc Cucurella, que vuelve, pero ya digo, no le dan oportunidad absolutamente de nada, así que, bueno, en fin. El error aquí, evidentemente, fue lo de Griezmann, otros 120 millones con Coutinho, que son 145, que bueno, entre los dos con variables, ya digo, puede llegar cerca de los 300 millones, o sea, 135 Griezmann, 160 Coutinho. Si realmente hay que pagar esas cantidades, es que es prácticamente 300 millones de euros. Y ahora esta última temporada que se hacen los fichajes de Pjanic por 60 millones de euros, el de Trincao 31 millones de euros, Dest 21 millones, Mateus Fernández de 7 millones, o sea, estos jugadores como Mateus, que ya comenté, que a mí, yo lo que pude verle, me parece un jugador interesante, pero claro, ¿lo traes a qué? Si evidentemente es que no tiene ningún sentido, no, en ningún momento lo trajeron aquí con la intención de probarlo. Entonces se han soltado 7 millones de euros, vete tú a saber por qué y para qué.
El de Dest por 21 millones de euros, pues bueno, yo ya sabéis que aquí lo he defendido infinidad de veces y me parece un acierto total. Con la edad del jugador, 19, 20 años, 20 millones de euros me parece un gran acierto. El de Trincao también con su edad y su nivel, 30 millones de euros, me parece un acierto. Ahora también me extiendo en eso. Y el de Pjanic, pues ya lo comentamos, es decir, con la edad que tiene, echar a Artur y para meter a Pjanic, pues bueno, solo se le ocurre a esta gente. O sea, es así de claro. A esta gente y a todos los que los defendían. Recordemos a todos estos que los defendían y repetían lo que decía Mundo Deportivo, el rendimiento inmediato y tal, que Artur no había conseguido triunfar, que no sé qué, que no sé cuánto, que Pjanic le daba 1000 vueltas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Hoy han desaparecido, hoy se han metido en la cueva y bueno, es lo que hay, es lo que hay. Como cuando votaron a Rosell y votaron a Bartomeu y hoy no existe, no hay nadie sabe dónde están. Pero sin embargo, por entonces estaban ahí atacando, provocando, diciendo todo tipo de basuras y jodiendo la historia del Barça, ¿no? Como digo, lo de Trincao está relacionado también con lo de Carles Pérez y Abel Ruiz, jugadores a los que no le han dado ningún tipo de oportunidad y que estarían encajando bastante mejor ahora mismo que Trincao desde el punto de vista de los pocos minutos que tiene Trincao, porque claro, para jugar esa cantidad de minutos, Carles Pérez y Abel Ruiz te vienen mejor, te ahorras los 30 millones de euros, son chavales de casa. Y, oye, los tienes aquí para probar, a ver si valen o si sirven o si no sirven, ¿no? Trincao es que le han dejado jugar, pues ya digo, un partido titular en la Liga, si no me equivoco. 1, 2. Jugó el otro día. No, 1. 1, ¿no? O sea, ¿contra quién jugó? ¿En Copa? No, en Copa no jugó. Sí, perdón, 2. Jugó contra el Elche, ¿no? El otro día, sí, jugó de titular. Van 2 partidos como titular en 25 jornadas. O sea, para jugar 2 partidos como titular en 25 jornadas te valía Carles Pérez, que hizo pues aquel buen partido contra el Betis, aquel buen partido contra el Valencia, contra el Getafe, contra Osasuna, ¿no? O sea, no solo marcando, asistiendo, sino peleando mucho, o sea, siendo jugadores chavales de casa que, insisto, te van a generar ese mejor ambiente, ¿no? O sea, ese grupo más cohesionado, que es importante, ¿no? Y no andar trayendo jugadores de todas partes y de gente que no conoce el club ni la liga, o sea, todo esto, ¿no? Turcos por aquí, portugueses por allá, brasileños, franceses, o sea, todo esto, pues al final lo que ves es que se han fundido un montón de dinero, sobre todo los 2 errores más graves, evidentemente, para mí, y creo que para la mayoría, son los fichajes de Coutinho y Griezmann, porque son fichajes realizados, pues, por nombre, y decir, pues queremos ahí reforzar el ataque y vamos a fichar a estos que tenemos dinero, tenemos estos 100 millones y no sabemos qué hacer con ellos, así que, venga, échalos ahí en Griezmann. O sea, este es el problema, la mentalidad era esa, la de, tenemos 100 millones y podemos echar 100 millones, echa ahí 100 millones, yendo al límite con el dinero del Barça, yendo al límite con la masa salarial, y evidentemente han llevado a esta situación al Barça y aún encima, pues, para provocar luego, pues, dejarnos sin dinero, tanto a nivel traspasos como a nivel de masa salarial, donde ahora, pues hemos conocido en las últimas horas que la Liga ha reducido de nuevo, ¿no?, la cantidad para que el Barça pues pueda pagar salarios, creo que a 320, si no me equivoco, o sea, cada vez va bajando más, porque claro, con los problemas económicos que han ido generando esta gente, pues ahora, al tener menos margen, vamos a tener menos opciones de convencer a jugadores y evidentemente una de las primeras cosas que creo que hay que hacer en junio es resolver sin ningún tipo de dudas el tema de Griezmann-Coutinho, que va a ser muy difícil por la edad que tienen los jugadores, por lo que se han devaluado y por lo que cobran. Va a ser muy difícil. Quienes esperen que no, es que si entra Laporta o si entra o si entra tal, va a conseguir venderlos por 60 o 70 millones de euros. Sí, eso como chiste está muy bien, pero la realidad es que tal como está la situación sanitaria y con el sueldo que tienen los 2 jugadores, insisto, 25 millones de euros netos Griezmann y sobre 15 millones Coutinho, pues va a ser muy difícil que haya un comprador que acceda a pagarles esa ficha, porque ellos no van a renunciar a ella, ya que tienen contrato con el Barça para varios años más, que accedan a pagar esa ficha y al mismo tiempo que accedan a pagar un traspaso superior a 30 o 40 millones de euros. Esto es el problema que tiene ahora mismo el Barça, entre los muchos, insisto, entre los muchos problemas, entre los muchos errores que ha ido cometiendo esta junta directiva en sus fichajes, ¿no? Que era, pues eso, daba la sensación de que cada año, cada verano improvisaban, lo hemos visto con lo de los centrocampistas, lo hemos visto con lo de Trincao también, ¿no?
que bueno, a mí me alegra que hayan fichado a Trincao porque ya digo, a mí me parece un acierto, me parece un acierto y creo que es un acierto y espero que en el futuro pues sea un jugador que podamos decir, mira, pues Bartomeu mucho tal, pero al final Trincao pues es un jugador importante y todo esto. Ojalá que sí, pero aún así es que no, realmente no era lo que tocaba. El Barça necesitaba otras cosas, el Barça ya necesitaba ahorrar, teniendo a Carles Pérez, teniendo a Abel Ruiz, sabiendo que tienes a Ansu Fati ahí, que decía, no, pero Ansu Fati es muy joven, que vaya a jugar con el B y tal, sabiendo que tenías todo eso, y que tenías a Dembélé, y que tenías a Griezmann, o sea, que la delantera tenías un montón de jugadores, pues no tocaba precisamente gastar 30 en Trincao, y sí tocaba, pues gastar, bueno, en Haaland ya no, porque ya no lo podías fichar, pero... No, perdón, sí que podíamos fichar a... Sí que podíamos, porque a Trincao se le ficha en enero de 2020. Se le ficha en enero de 2020, o sea, había 30 para Trincao, pero no había dinero para Haaland. 30 para Trincao y 18 para Braithwaite, pero no había dinero para fichar a Haaland. Que eran 20 más comisiones, creo que eran 43 como máximo, contando las comisiones. Estos son los errores que evidentemente no tiene la culpa ni Trincao ni Braithwaite de eso. Quien tiene la culpa es quien hizo los movimientos que se han hecho. Más lo de Griezmann, insisto, porque piensas en ese dinero y ya digo, es que podías haber tenido a Haaland en diciembre de 2020 y alguno dirá, no, pero claro, ahora es muy fácil decirlo. No, aquí ya lo hemos comentado y en 2 vídeos. En 2, lo habíamos advertido yo haciendo los vídeos y muchos, basta que reviséis la caja de comentarios de aquellos vídeos para ver cómo muchos también se echaban las manos a la cabeza. Que luego dicen, no, la secta, los de nebolianos. No, aquí la gente que viene aquí pues demuestra que ve fútbol y que sabe más o menos desde luego de lo que está hablando. En fin, cada uno, insisto, que revise los comentarios. Si no me creen, que vayan allí y revisen la caja de comentarios. Pudimos tener a Haaland, pudimos tener a Mbappé. También con el dinero de Coutinho podíamos haber pagado a Mbappé. O sea, podíamos habernos ahorrado lo de Griezmann con los 135 de Griezmann. Bueno, 135 de Griezmann, 18... Con el dinero de Griezmann más Braithwaite podríamos haber... Lo que pasa es que sí que es cierto que, claro, cuando fichamos a Griezmann, Haaland era muy poco conocido. Sería conocido para, bueno, agentes deportivos, direcciones deportivas muy buenas y poco más. A nivel mediático, desde luego, era muy poco conocido, porque jugaba en Austria, pues... con muchos jugadores del Salzburgo que son buenos y que seguramente pues, en los próximos años seguirán saliendo, pero que, insisto, en aquel momento sí que está claro que se conocía poco. Pero por dinero lo que indigna es eso, el pensar, sobre todo en el caso de Mbappé. A Mbappé lo pedimos aquí, con Dembélé también. Y siguen insistiendo en aquello de no era Dembélé, era Mbappé. Es que era Dembélé y Mbappé, porque has gastado ese dineral y es evidente que tenías ese dineral y que podías fichar a los dos. Y no los has fichado pues porque no te da la gana. O sea, no hay más. No lo has fichado porque como Mbappé solo tenía 18 años y Dembélé solo tenía también 20 recién cumplidos, pues pensaste, imagínate que gastamos todo este dineral en 2 jugadores y los 2 salen mal. Mejor gastarlo en Coutinho, que es una estrella consolidada y tal. A Coutinho lo han fichado por eso. Por eso han ido a por Coutinho y no por Mbappé, porque Coutinho estaba consolidado, era una estrella en el Liverpool, en Brasil, y todo el mundo estaba de acuerdo con el fichaje, casi todo el mundo. De hecho, aquí ya digo, daban dislike. Nos daban dislike en vídeos y muchos comentarios también había peleas ahí de no, pero como dices tal, no sé qué. Bueno, al final hemos visto lo que ha pasado. Y así es como se va hundiendo un club. Cometiendo estos errores, es como se va hundiendo un club. Es lo que demuestra la importancia de los fichajes. Evidentemente hay muchas más cosas que acertar solamente con los fichajes, pero por supuesto tienen muchísima importancia porque, bueno, muchas veces jugadores que fracasan como por ejemplo el caso de Arda Turán, que a lo mejor hubiera fracasado igual, porque su actitud no parece que fuera la mejor, desde luego. Pero también al mismo tiempo no se puede negar que Arda Turán llega y empieza a jugar en enero de 2016 y en junio ya pasa a estar en un centro del campo con Rakitic, Iniesta, Denis Suárez, André Gómez, Rafinha, Sergi Roberto y el propio Arda Turán. O sea, en junio, en 6 meses, ya su puesto no era el de interior, sino que era ser el suplente de Neymar. Y eso no tiene que ver, eso no es culpa de Arda Turán ni es culpa de Luis Enrique. Luis Enrique sí puede ser culpable es de haber aceptado esa actitud por parte de la directiva. Pero es que ahí es donde demuestra la directiva, el tipo de directiva que es, una directiva que hace lo que le da la gana, que hacían ellos los fichajes. Como hicieron con Abel Ruiz, Carles Pérez y lo de Trincao. O sea, hicieron lo que les dio la gana.
lo que les dio absolutamente la gana, y luego le echaron la culpa a otros, que si Messi, que si esto, que si lo otro. Bueno, en fin, este es mi resumen, análisis de los fichajes de la directiva de Bartomeu, que evidentemente saca un insuficiente tirando para muy deficiente, porque habían empezado bien, pero progresivamente fueron eso, destrozando un jugador con otro, Arda Turán con André Gómez y Denis Suárez destrozándose a sí mismos, Paulinho destrozándolos a todos, gastando dinerales en ellos para luego no apostar por ellos, fichando a Artur, que rinde bien, para luego traer a Pjanic y quitarlo y mandarlo para la Juventus, tener a canteranos que no utilizas absolutamente nada y desprecias, como Puig, por ejemplo, entre otros, y Aleñá, y Sergi Samper, Cucurella, Pérez, insisto, Pérez, Abel Ruiz, todos, o sea, es que no, Collado mismamente, hay más, ¿no? O sea, es que es un sin parar. Fichaje random, jugadores no fichados como Haaland y Mbappé, que tuviste totalmente la oportunidad de ficharlos y no te atreviste a hacerlo. Sí que es cierto, insisto, en el de Haaland lo dejamos aquí. Bueno, en el de Mbappé también hay vídeos por ahí. Yo creo que si pones Dembélé, Mbappé, Mr. Seitan, encontraréis de hace 2 o 3 años varios vídeos hablando de ello, de lo importante que podría ser juntar a los dos en una delantera. Hoy pienso en que podríamos tener a Dembélé, Ansu Fati, Mbappé y Haaland, como ya comenté recientemente, y digo... Pero aparte es que podríamos tenerlos teniendo una situación económica mejor. O sea, sin haber gastado tanto. Tanto en traspasos hubiéramos gastado menos como en fichas, o sea, en masa salarial. Porque Mbappé, si lo hubiéramos fichado en ese momento, bueno, ahora mismo seguramente ya sería estrella y estaría cobrando más. Pero es menos de lo que cobra Griezmann con 25 netos, o de lo que cobra Coutinho con 14 netos o 15 netos, y Haaland exactamente lo mismo. Tendríamos recambios ya para Suárez y Messi, ya no tendríamos que estar en plan, cuando se vaya Messi, joder, si tienes a Ansu Fati, a Mbappé, a Dembélé, a Haaland, ya tienes prácticamente cubierta la delantera. En fin, hacia atrás no se puede volver, y no se trata de eso el vídeo, de lo que se trata es de tener claro que si tienes una directiva que no respeta la dirección deportiva, que no respeta al cuerpo técnico y que se dedica a hacer fichajes para adelante, como estos que hemos ido mencionando, pues acabas arruinado y acabas perdiendo el modelo y acabas perdiendo absolutamente todo porque, claro, luego los jugadores no funcionan y parecen todos paquetes, los jugadores se devalúan, el proyecto deportivo se resiente. Y acabas, pues eso, en la situación en la que acabó el Barça, recibiendo palizas, la imagen por los suelos, económicamente arruinados. ¿Todo por qué? Por una gestión absolutamente incompetente, como hemos visto aquí, de forma fácil y clara. En fin, esta es mi opinión, lo dejo aquí, os animo a que en la caja de comentarios para que la vuestra. Nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.